¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes vivir sin temor al daño que otros puedan causarte? La respuesta está en un versículo que cambia perspectivas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Estas palabras no son solo poesía, son una declaración de protección y confianza en el cuidado divino. Cuando entiendes esta verdad, la paz de Dios se convierte en tu escudo, incluso en las adversidades. En este mensaje, exploraremos cómo este versículo puede transformar tu vida, dándote la seguridad de que, con Dios a tu lado, nada ni nadie podrá herirte espiritualmente. Prepárate para descubrir cómo vivir con una fe inquebrantable, que te libere del miedo y te conecte con el propósito que Dios tiene para ti. ¿Estás listo para recibir esta revelación poderosa? En esos momentos de vulnerabilidad, parece que cualquier palabra o acción puede herirnos profundamente. Sin embargo, existe una verdad espiritual que tiene el poder de cambiar esta realidad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Este versículo no es solo una expresión de consuelo, sino una declaración de fortaleza, un recordatorio de que, bajo la guía de Dios, nada ni nadie tiene poder para lastimarnos más allá de lo que Él permita para nuestro bien. Pero, ¿qué significa realmente entender estas palabras? Hoy profundizaremos en su mensaje transformador. Cuando David escribió este salmo, no estaba en un momento de comodidad o lujo. Su vida, marcada por luchas y persecuciones, fue un ejemplo vivo de la dependencia absoluta de Dios. Como pastor entendía la relación única entre el pastor y sus ovejas. Él sabía que las ovejas dependen completamente de su pastor para sobrevivir. Si una oveja se pierde, está indefensa frente a los depredadores. Si cae en un barranco, no puede salvarse sola. Pero cuando el pastor está presente, las ovejas están seguras, alimentadas y protegidas. Así también nosotros, en manos de nuestro pastor celestial, encontramos refugio en su amor y cuidado. Para entender por qué este versículo nos protege de ser heridos, debemos reconocer el tipo de relación que establece con Dios. Cuando declaramos que el Señor es nuestro pastor, estamos reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas. Esto significa que no estamos solos, que no enfrentamos las adversidades por nuestra cuenta. En Juan 10:11, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Este sacrificio demuestra el amor incondicional de Dios, un amor que no solo nos salva, sino que también nos sostiene y nos defiende de las fuerzas que buscan destruirnos. Piénsalo, si Dios es nuestro pastor, ¿quién o qué puede dañarnos realmente? Romanos 8:31 nos desafía con esta pregunta. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Esto no significa que no enfrentaremos desafíos o que las palabras o acciones de los demás no dolerán en el momento. Sin embargo, cuando comprendemos que cada circunstancia está bajo el control soberano de Dios, ganamos una perspectiva que nos libera del miedo. Las palabras hirientes pierden su poder, porque sabemos que nuestra identidad está en Cristo, no en las opiniones de los demás. Las circunstancias adversas ya no nos paralizan, porque confiamos en que Dios las usa para nuestro bien. Una de las historias más poderosas en la Biblia que ilustra esta verdad es la vida de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Cualquier persona en su lugar podría haberse llenado de resentimiento y desesperación. Pero José tenía una fe inquebrantable en el plan de Dios. En Génesis 50:20 dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». José entendió que, aunque había sido herido por los demás, el propósito de Dios era más grande que cualquier maldad humana. Esta misma perspectiva está disponible para nosotros cuando confiamos plenamente en nuestro pastor. Además, entender que nada me faltará
no significa que Dios siempre nos dará todo lo que deseamos, sino que nos proporcionará todo lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. La confianza en esta provisión divina nos permite liberarnos de la ansiedad y del miedo. En Mateo 6, 25-26, Jesús nos recuerda: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esta promesa de provisión elimina las preocupaciones que a menudo nos hacen vulnerables al dolor emocional. Cuando sabemos que Dios cuida hasta los detalles más pequeños de nuestra vida, podemos caminar con seguridad y confianza. Al reflexionar sobre este versículo, también debemos considerar la conexión entre la confianza en Dios y la paz interior. Filipenses 4:7 describe la paz de Dios como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Esta paz es un escudo contra los ataques emocionales y espirituales. Cuando las críticas o las traiciones de otros intentan herirnos, es la paz de Dios la que nos protege. No se trata de negar nuestras emociones, sino de entregarlas a Él, confiando en que su amor y su verdad son suficientes para sanar nuestras heridas. En la práctica, esto significa que debemos cultivar una relación constante con Dios, buscando su guía a través de la oración y la meditación en su palabra. David, el autor del Salmo 23, no escribió estas palabras desde una posición teórica. Su vida estuvo llena de momentos en los que experimentó personalmente la protección y la provisión de Dios. Desde enfrentarse a Goliat hasta huir de Saúl, David sabía lo que era confiar en Dios en medio del peligro. Su relación con Dios no era superficial, era una relación construida en la intimidad y la fe diaria. Si queremos experimentar la misma seguridad, debemos buscar esa cercanía con nuestro pastor. Un ejemplo contemporáneo de esta verdad es la historia de una mujer que enfrentó años de abuso verbal y rechazo. Durante mucho tiempo, las palabras de los demás definieron su identidad, llevándola a sentirse insignificante y rota. Sin embargo, cuando comenzó a leer el Salmo 23 y a comprender que Dios era su pastor, algo cambió dentro de ella. Se dio cuenta de que su valor no dependía de lo que otros decían, sino de lo que Dios había declarado sobre ella, que era amada, aceptada y preciosa a sus ojos. Esta verdad transformó su vida, permitiéndole perdonar a quienes la habían herido y caminar con una confianza renovada. Cuando nacemos de Dios nuestro pastor, nos alineamos con su propósito y su protección. Esto no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que tenemos la garantía de que nunca estaremos solos. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos recuerda que, aunque el mundo intente herirnos, la mano de Dios siempre estará allí para levantarnos. El Salmo 23:1 es mucho más que un versículo conocido. Es un llamado a confiar plenamente en Dios como nuestro guía, protector y proveedor. Nos desafía a dejar de depender de nuestras propias fuerzas y a descansar en la seguridad de su amor. Cuando entendemos estas palabras, no solo encontramos consuelo, sino una fortaleza inquebrantable que nos permite vivir sin temor. Nadie podrá lastimarnos verdaderamente, porque nuestra identidad y nuestra paz están firmemente ancladas en nuestro Pastor Celestial. El dolor es una de las experiencias más universales del ser humano, una realidad que parece inevitable en nuestro paso por esta vida. Pero, ¿cómo podemos enfrentarlo con confianza en Dios? El Salmo 23:1 nos da la clave.
Estas palabras no son solo un consuelo, sino una declaración de que, bajo la guía y cuidado de Dios, el dolor no tiene el poder de destruirnos. En lugar de ser una fuerza que nos aplasta, el dolor puede convertirse en un instrumento que Dios usa para moldearnos, transformarnos y llevarnos más cerca de Él. Pero para que esto sea una realidad, debemos entender lo que significa confiar en su dirección, incluso en medio de las pruebas. La confianza en Dios no es simplemente un acto de voluntad, es una elección diaria de rendirnos a su cuidado, incluso cuando no entendemos el propósito de lo que enfrentamos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a la confianza nos invita a soltar el control que a menudo intentamos ejercer sobre nuestras circunstancias y a depender completamente de su sabiduría. Cuando enfrentamos el dolor, esta confianza se vuelve un refugio. No significa que dejemos de sentir, pero sí transforma la manera en que interpretamos y reaccionamos ante el sufrimiento. El ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní nos enseña cómo enfrentar el dolor con una confianza absoluta en Dios. Antes de su arresto, Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas palabras reflejan una profunda entrega al plan de Dios, incluso cuando ese plan implicaba un dolor inimaginable. Jesús no ignoró el sufrimiento que estaba por venir. Lo enfrentó con honestidad y entrega. Este acto de fe no eliminó el dolor, pero le dio un propósito. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró que confiar en Dios transforma incluso el sufrimiento más profundo en una oportunidad para manifestar su gloria. De manera similar, la vida de Job es una lección poderosa de cómo el dolor puede convertirse en una plataforma para la confianza en Dios. Job perdió todo: su familia, su riqueza y su salud. A pesar de su sufrimiento, declaró: El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta declaración no surgió de una negación del dolor, sino de una fe arraigada en el carácter de Dios. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero sabía que Dios era fiel. Al final, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que también reveló su soberanía y propósito en medio del sufrimiento. La Biblia está llena de recordatorios de que el dolor, aunque inevitable, nunca es inútil en las manos de Dios. En Romanos 8:28, Pablo escribe: Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no minimiza el dolor, sino que lo coloca dentro del contexto más amplio del plan de Dios. Cada herida, cada pérdida y cada desafío puede ser utilizado por Dios para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Esto no significa que busquemos el sufrimiento, pero sí nos asegura que nada de lo que enfrentamos es accidental o carece de significado. Además, cuando enfrentamos el dolor, Dios nos da las herramientas para superarlo. Su palabra, su espíritu y su presencia nos proporcionan la fortaleza que necesitamos. En Isaías 40, 29, 31, se nos promete: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta fortaleza no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un regalo que Dios nos ofrece cuando nos rendimos a Él. En este proceso, la oración juega un papel fundamental. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y nuestro dolor a Dios en oración, experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo describe Filipenses 4, 6, 7. Esta paz
no elimina necesariamente las circunstancias difíciles, pero sí cambia nuestra perspectiva. Nos permite ver el dolor a través del lente de la soberanía de Dios, recordándonos que Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. El Salmo 23:1 nos asegura que, bajo la guía de Dios, no nos faltará nada, ni siquiera en medio del sufrimiento. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre lo que significa depender completamente de Dios en nuestras pruebas. Cuando enfrentamos el dolor, a menudo buscamos respuestas inmediatas o soluciones rápidas. Sin embargo, Dios nos llama a esperar en Él, a confiar en su tiempo y en su plan. En Lamentaciones 3:25 o 26 se nos dice: El Señor es bueno con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Esta espera no es pasiva, es un acto de fe activa que nos permite descansar en la seguridad de su cuidado. La confianza en Dios también nos permite resistir la tentación de caer en el desánimo o la desesperación. El apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas y persecuciones, escribió en 2 Corintios 4, 8, 9: Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Estas palabras son un testimonio de cómo la fe en Dios nos sostiene incluso en las circunstancias más difíciles. Pablo no negaba la realidad de su sufrimiento, pero su confianza en Dios le permitió continuar con su misión y mantener su esperanza. Cuando confiamos en Dios en medio del dolor, también somos testigos de su poder transformador. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad nos recuerda que nuestras pruebas no son obstáculos para el poder de Dios, sino oportunidades para que su fuerza se manifieste en nuestra vida. Al confiar en Él, permitimos que su gracia nos sostenga y nos transforme, llevándonos a una mayor dependencia de Él. El Salmo 23:1 no es solo un recordatorio de la protección de Dios, sino también una invitación a experimentar su fidelidad en cada circunstancia. Cuando enfrentamos el dolor con confianza en Dios, no solo encontramos consuelo, sino que también descubrimos una fortaleza que va más allá de nuestra comprensión. Esta confianza nos libera del temor, nos da esperanza y nos permite vivir con la seguridad de que en las manos de Dios todo dolor tiene un propósito redentor. La paz interior es un don divino que trasciende las circunstancias y protege el corazón de quienes confían en Dios. Es una fortaleza que no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de su poder. El Salmo 23:1 nos muestra que la provisión y el cuidado del Señor nos permiten caminar con seguridad, sin importar los desafíos. Esta seguridad se traduce en una paz que guarda nuestras emociones y pensamientos frente a cualquier ataque. Es la paz que describe Filipenses 4:7, esa que sobrepasa todo entendimiento y nos envuelve con la certeza de que todo está bajo el control del pastor de nuestras vidas. Esta paz no es una emoción pasajera, sino un estado que brota de una relación profunda con Dios. David, el autor del Salmo, entendió este principio mientras enfrentaba situaciones que habrían destrozado a cualquier otra persona. Sus palabras no surgen de un contexto de tranquilidad terrenal, sino de un espíritu que halló reposo incluso en medio de la persecución. Esto nos enseña que la paz no es el resultado de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de lo que ocurre dentro de nosotros cuando permitimos que Dios reine en nuestro interior. La Biblia relata muchas ocasiones donde la paz divina actúa como un escudo frente a la tormenta. En el libro de Hechos, Pedro, después de haber sido arrestado, dormía profundamente entre dos guardias mientras esperaba su juicio. A pesar de la incertidumbre y el peligro que enfrentaba, no estaba inquieto.
Esta calma no provenía de ignorar su situación, sino de confiar plenamente en el cuidado del Señor. Es esta misma paz la que puede protegernos del temor, la duda y el dolor en los momentos más desafiantes de nuestras vidas. Isaías 26:3 afirma: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Este pasaje nos recuerda que la paz perfecta es un regalo reservado para quienes fijan su atención y esperanza en Dios. Al mantener nuestra mente enfocada en sus promesas, encontramos refugio contra los ataques de la incertidumbre. Esta confianza no niega la existencia de las dificultades, pero las coloca en perspectiva frente al poder y la fidelidad de Dios. La paz también actúa como un filtro que protege nuestro corazón y nuestra mente. Las palabras hirientes y las circunstancias difíciles pierden su capacidad de dañarnos cuando confiamos en que Dios tiene el control. En Proverbios 4:23 se nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta paz no solo nos resguarda de lo que los demás intentan infligirnos, sino que también nos impide caer en pensamientos que podrían llevarnos al desánimo o la desesperación. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos da una clave importante para cultivar esta paz. Nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y con acción de gracias. Este acto de entregar nuestras cargas a Él no solo alivia nuestro espíritu, sino que también abre la puerta para que su paz nos llene. La acción de agradecer incluso antes de ver respuestas tangibles demuestra una fe que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de su soberanía. Esta paz también tiene un impacto transformador en nuestras relaciones. Las heridas infligidas por los demás no determinan nuestra identidad ni nuestro valor. Al confiar en Dios, dejamos de depender de la aprobación o las acciones de los demás para sentirnos completos. En Colosenses 3:15, Pablo nos exhorta a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Esto no solo nos protege del daño emocional, sino que también nos capacita para responder con gracia y amor, incluso en situaciones de conflicto. El Salmo 23:1 nos invita a vivir una vida marcada por esta paz. Nos recuerda que el pastor que cuida de nosotros no solo provee lo necesario para nuestra supervivencia, sino también para nuestro bienestar espiritual y emocional. Es un llamado a descansar en la certeza de que su amor nos sostiene, su guía nos dirige y su presencia nos guarda. Esta paz es la que nos permite avanzar sin temor, sabiendo que, aunque las circunstancias intenten sacudirnos, nuestro fundamento está firme en Él. La fe en esta verdad no es algo que se adquiere de forma automática, sino que se cultiva a través de la meditación en su palabra y la comunión con Él. Es en esos momentos de intimidad donde su paz llena cada rincón de nuestro ser, fortaleciendo nuestra confianza y disipando nuestras dudas. La Escritura nos asegura que Dios es fiel para cumplir sus promesas, y esta certeza nos da el valor para enfrentar cualquier desafío con una confianza inquebrantable. El Salmo 23:1 es mucho más que un versículo para recitar en tiempos difíciles. Es un recordatorio de la seguridad que encontramos al vivir bajo la guía y el cuidado de Dios. Esta seguridad nos da la libertad de vivir con una paz interior que no puede ser robada por las circunstancias ni quebrantada por los ataques externos. Es la paz que nos sostiene, nos fortalece y nos permite caminar con la cabeza en alto, sabiendo que nada ni nadie puede lastimarnos mientras estemos en las manos de nuestro pastor. La verdad tiene un poder liberador que trasciende nuestras experiencias y emociones. El Salmo 23:1, con su declaración de que el Señor es nuestro pastor, nos invita a reconocer una realidad que muchas veces olvidamos. Nuestras vidas están bajo el cuidado de un Dios que no solo provee, sino que guía con sabiduría. Sin embargo, para experimentar plenamente esta seguridad,
Debemos aprender a identificar y desmantelar las mentiras que han arraigado en nuestra mente y que nos esclavizan emocionalmente. Estas mentiras, en su mayoría, son susurros que se oponen a la verdad divina, minando nuestra fe y perpetuando un ciclo de temor y duda. Desde el principio, el enemigo ha utilizado las mentiras como su herramienta más eficaz. Génesis relata cómo la serpiente engañó a Eva al cuestionar las palabras de Dios. ¿De veras Dios les dijo? Génesis 3:1. Esa simple insinuación sembró la duda y distorsionó la percepción de Eva sobre la bondad de Dios. Las consecuencias de creer una mentira fueron devastadoras, y esta misma estrategia sigue siendo utilizada contra nosotros hoy. Cada vez que dudamos de las promesas de Dios o permitimos que el temor nos paralice, estamos respondiendo a un engaño que intenta alejarnos de su verdad. El Salmo 23:1 es un escudo contra estas mentiras porque nos recuerda que, bajo el cuidado de Dios, no nos falta nada. Esto no significa que nuestras vidas estén exentas de dificultades, sino que, incluso en los momentos más oscuros, tenemos todo lo necesario para superar cualquier desafío. Sin embargo, las mentiras del enemigo intentan convencernos de lo contrario. Afirman que somos insuficientes, que estamos solos, que nuestras heridas nunca sanarán o que el dolor es una prueba de abandono. Estas mentiras deben ser confrontadas con la palabra de Dios, que nos asegura que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Las Escrituras nos dan herramientas para identificar y combatir estas mentiras. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo nos exhorta a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este llamado nos recuerda que no somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias ni de nuestros pensamientos. Al confrontar las mentiras con la verdad de Dios, rompemos las cadenas que nos impiden experimentar su paz y su guía. Pero este proceso requiere intencionalidad. No basta con identificar una mentira. Debemos reemplazarla activamente con la verdad. La Biblia nos muestra que la verdad de Dios no solo ilumina nuestra mente, sino que también transforma nuestro corazón. En Juan 8:32, Jesús dijo: «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Este conocimiento no es meramente intelectual, es un encuentro vivencial con la palabra viva. Al meditar en las Escrituras, nuestras perspectivas cambian, nuestras heridas comienzan a sanar y nuestras vidas son restauradas. Pero este proceso no ocurre de inmediato. Requiere una dependencia constante del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y nos ayuda a discernir entre lo que proviene de Dios y lo que no. En el contexto de la protección que ofrece el Salmo 23, esta verdad se convierte en una fortaleza inexpugnable contra cualquier ataque emocional. Por ejemplo, el enemigo puede susurrar que el rechazo de los demás define nuestro valor, pero la verdad de Dios nos asegura que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y que somos amados con un amor eterno. En Efesios 1:4-5 se nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Este conocimiento nos libera del peso de buscar aprobación humana y nos permite descansar en la aceptación incondicional de nuestro Padre Celestial. Otro ejemplo de estas mentiras es el temor de que nuestras circunstancias están fuera de control, un pensamiento que puede llevarnos a la desesperación. Pero el Salmo 23:1 nos recuerda que el Señor, como nuestro pastor, no solo nos guía, sino que también provee lo necesario en cada etapa de nuestra vida. En Romanos 8:28 se nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta verdad no niega el dolor, pero nos da la certeza de que incluso en medio de las pruebas, Dios está orquestando un propósito mayor. Para muchos, la batalla contra las mentiras se libra principalmente en la mente.
La Escritura enfatiza repetidamente la importancia de renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación no ocurre automáticamente. Requiere que llenemos nuestra mente con la verdad de Dios, permitiendo que su palabra moldee nuestras creencias, pensamientos y actitudes. Es un acto deliberado de rechazar las narrativas falsas y abrazar la verdad que proviene del corazón de Dios. En este proceso, la oración juega un papel crucial. A través de la oración, llevamos nuestras luchas y dudas ante Dios, buscando su dirección y su fortaleza. Filipenses 4:6-7 nos anima a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, prometiendo que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no solo calma nuestras emociones, sino que también nos protege de ser atrapados nuevamente en mentiras que intentan robarnos nuestra confianza. El Salmo 23:1 no solo nos invita a confiar en Dios como nuestro pastor, sino que también nos desafía a vivir en la libertad que su verdad nos ofrece. Identificar las mentiras que nos esclavizan es el primer paso, pero es al sustituirlas con la verdad divina que experimentamos la plenitud de su paz y su protección. Esta verdad, arraigada en la palabra de Dios, nos equipa para enfrentar cualquier desafío con valentía, sabiendo que nuestras vidas están firmemente sostenidas por aquel que nos llamó, nos escogió y nos guía con amor eterno. La seguridad que proviene de saber que Dios es nuestro defensor es una fuerza imparable que transforma cómo enfrentamos los desafíos. El Salmo 23:1 nos recuerda que bajo su cuidado no hay lugar para el miedo ni la inseguridad. Esta verdad nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de Dios como nuestro protector y defensor, y cómo su poder nos sostiene frente a cualquier adversidad. La defensa divina no solo nos resguarda de ataques externos, sino que también establece una barrera impenetrable contra las dudas y temores que intentan debilitarnos desde dentro. En toda la Escritura, la imagen de Dios como un defensor inquebrantable es recurrente. En Éxodo, se relata cómo el pueblo de Israel enfrentó al ejército del faraón tras ser liberado de Egipto. Rodeados por el desierto y con el mar Rojo frente a ellos, parecía que no había escapatoria. Sin embargo, Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Nunca más volverán a ver a los egipcios que ahora ven. Éxodo 14:13. Estas palabras no solo transmiten un mensaje de confianza, sino también una verdad profunda. Dios no solo observa nuestras batallas desde lejos, sino que está presente para luchar por nosotros. En aquel momento, su poder dividió el mar, proporcionando un camino seguro para su pueblo, mientras destruía al ejército enemigo. Esta intervención divina es un recordatorio de que, bajo su protección, no hay fuerza que pueda prevalecer contra nosotros. El Salmo 91 también ofrece una poderosa visión de la defensa de Dios. Describe a quienes habitan al abrigo del Altísimo como aquellos que encuentran refugio bajo sus alas. Este lenguaje poético comunica una realidad espiritual. La proximidad a Dios es nuestra mayor seguridad. En medio de la amenaza, se nos asegura: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Salmos 91, 5 o 6. Este pasaje refleja la amplitud de la protección divina, que cubre tanto los peligros visibles como los ocultos. Esta certeza nos invita a confiar plenamente en que, incluso cuando no somos conscientes de los ataques que enfrentamos, Dios está activamente defendiéndonos. La promesa de que Dios es nuestro defensor no se limita a los tiempos bíblicos. En Hebreos 13:8
se nos recuerda que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el carácter protector de Dios permanece inmutable. Al igual que protegió a Israel, también está presente para resguardar nuestras vidas. Este conocimiento nos llena de confianza y nos libera del peso de creer que debemos enfrentar solos nuestras luchas. Romanos 8:31 lo afirma con una claridad contundente. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Este versículo no es una mera declaración retórica, es una invitación a vivir con una confianza plena en su defensa. Nos asegura que ninguna fuerza, ni humana ni espiritual, puede prevalecer contra quienes están bajo su cuidado. Esta protección divina no solo se manifiesta externamente, sino también en el ámbito espiritual. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Frente a esta realidad, Dios nos ha provisto de su armadura, incluyendo el escudo de la fe, que nos permite apagar las flechas encendidas del maligno. Este escudo no solo nos protege de los ataques directos, sino que también refuerza nuestra confianza en su fidelidad. Al levantar este escudo, proclamamos que nuestra dependencia está en Él, no en nuestras propias fuerzas. El Salmo 23:1 es un recordatorio de que la defensa de Dios no solo es activa, sino también completa. No solo nos protege de los peligros inmediatos, sino que también asegura que nada podrá arrebatarnos de su mano. En Juan 10:28-29, Jesús declara: «Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre». Estas palabras confirman que la seguridad que tenemos en Dios es inquebrantable. No importa cuán intensas sean las batallas que enfrentemos, nuestra posición en Cristo es segura. En la práctica, esta verdad nos libera del temor que a menudo paraliza nuestras acciones y decisiones. Al comprender que Dios es nuestro defensor, podemos actuar con valentía, sabiendo que no enfrentamos nuestras luchas solos. La promesa de Isaías 41:10 nos recuerda: «No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia». Este apoyo divino nos permite avanzar con confianza, incluso en los momentos de incertidumbre. El Salmo 23:1 no solo declara que el Señor es nuestro pastor, sino que también implica que Él es quien vela activamente por nuestra seguridad. Esta defensa no significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que, en medio de ellos, podemos estar seguros de que su poder nos respalda. Su protección es una promesa constante, una verdad que transforma nuestra perspectiva y nos da la fuerza para resistir cualquier ataque. Al abrazar esta realidad, vivimos con una confianza renovada, sabiendo que el defensor de nuestras almas es el Dios Todopoderoso, quien nunca falla. El propósito divino es una verdad que transforma cómo entendemos nuestra vida y nuestras circunstancias. El Salmo 23:1 no solo nos asegura que el Señor es nuestro pastor, sino que también implica que nuestras vidas tienen una dirección definida, una razón de ser establecida por Dios mismo. Vivir en ese propósito nos permite experimentar una invulnerabilidad espiritual que trasciende cualquier circunstancia. Cuando comprendemos que cada paso, cada desafío y cada bendición están alineados con el plan eterno de Dios, el temor pierde su poder y nuestra confianza en su cuidado se fortalece. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vivieron con esta claridad de propósito. Jeremías 1:5 declara: «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado». Este pasaje refleja una verdad aplicable a cada creyente. Nadie es un accidente y cada vida tiene un diseño intencional. Saber que nuestro llamado proviene de Dios nos libera de la ansiedad de buscar aprobación en los estándares humanos,
permitiéndonos caminar con firmeza hacia el destino que Él ha trazado. El Salmo 23:1 refleja esta realidad al afirmar que bajo el cuidado del pastor, nada nos falta. Esto no se refiere únicamente a nuestras necesidades físicas, sino también a la provisión espiritual y emocional que necesitamos para cumplir nuestro llamado. Isaías 46:10 nos asegura que Dios declara el fin desde el principio, lo que significa que todo lo que enfrentamos ya está considerado dentro de su plan. Incluso los momentos de dificultad se convierten en herramientas que moldean nuestro carácter y nos preparan para lo que Él tiene reservado. Este llamado a vivir con propósito también nos recuerda que nuestras vidas están diseñadas para impactar a otros. En Efesios 2:10 se nos dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Estas buenas obras no son simplemente tareas que debemos cumplir, sino manifestaciones de su gloria a través de nosotros. Al caminar en nuestro propósito, no solo somos bendecidos, sino que también nos convertimos en un canal de bendición para quienes nos rodean. Esta perspectiva nos ayuda a enfrentar incluso las pruebas con una mentalidad de confianza, sabiendo que cada experiencia tiene un propósito eterno. El apóstol Pablo expresó esta seguridad de manera contundente en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos asegura que Dios no solo inicia el propósito en nuestras vidas, sino que también se compromete a completarlo. Esta verdad nos da la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades, ninguna de ellas tiene el poder de detener el plan de Dios. El propósito también nos da dirección. Sin una meta clara, las circunstancias pueden desorientarnos y el miedo puede paralizarnos. Sin embargo, al saber que Dios nos guía, nuestra vida adquiere un enfoque renovado. Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta guía no siempre será evidente de inmediato, pero confiar en que Él está al control nos permite caminar con fe, incluso en los momentos de incertidumbre. El Salmo 23:1 nos invita a vivir con la confianza de que cada etapa de nuestra vida está bajo su cuidado soberano. Este entendimiento nos protege de caer en la desesperación o la confusión, porque sabemos que nuestro pastor no solo camina con nosotros, sino que también nos lleva hacia un destino lleno de propósito y plenitud. Este conocimiento no elimina los desafíos, pero sí transforma nuestra percepción de ellos, permitiéndonos verlos como parte del plan divino. Jesús nos enseñó que buscar primero el reino de Dios y su justicia garantiza que todo lo demás será añadido. Vivir con este enfoque nos permite priorizar lo que realmente importa y confiar en que su provisión cubrirá nuestras necesidades. Esta perspectiva nos libera del peso de preocuparnos por lo temporal, centrándonos en el impacto eterno de nuestras vidas. Al hacerlo, experimentamos la paz y la fortaleza que vienen de saber que estamos alineados con su voluntad. El Salmo 23:1 es un recordatorio constante de que nuestra vida no es un accidente, sino una pieza esencial en el diseño eterno de Dios. Vivir en ese propósito nos asegura que nada ni nadie puede desviarnos del plan que Él ha trazado. Esta confianza nos permite avanzar con valentía, enfrentando cada día con la certeza de que nuestras vidas están firmemente sostenidas por aquel que guía nuestros pasos hacia un destino glorioso. La conclusión de todo lo que hemos explorado se encuentra en la seguridad absoluta que proviene de confiar plenamente en Dios como nuestro pastor. El Salmo 23:1 no es simplemente una declaración poética, es una invitación a vivir en una dimensión espiritual donde el miedo, la incertidumbre y el dolor no tienen el poder de definirnos. Estas palabras nos llevan a reflexionar sobre cómo entender profundamente esta verdad transforma cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestras decisiones diarias
hasta la forma en que enfrentamos los desafíos más complejos. La relación entre una oveja y su pastor es una de total dependencia. El pastor no solo guía, sino que también protege, provee y cuida de cada una con un compromiso inquebrantable. Esta imagen no solo describe lo que Dios hace por nosotros, sino también lo que somos llamados a hacer en respuesta, rendirnos por completo a su dirección. Esa rendición no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza, porque significa que reconocemos nuestra incapacidad de controlar cada aspecto de la vida y confiamos en que Él, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor. Jesús afirmó esta relación cuando dijo: «Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano». Juan 27:28. Estas palabras no solo garantizan nuestra seguridad, sino que también nos recuerdan que somos conocidos y amados por Dios de una manera que supera toda comprensión humana. En un mundo donde la identidad a menudo se basa en el rendimiento, la apariencia o las opiniones de los demás, este conocimiento nos da una base inquebrantable. Saber que somos su creación, diseñados con un propósito eterno, nos libera de la necesidad de buscar validación en lugares equivocados. El Salmo 23 no evita las realidades de la vida. Reconoce la existencia de valles oscuros y enemigos que buscan nuestro mal. Sin embargo, incluso en medio de esas realidades, la confianza en el pastor transforma la experiencia. David escribe: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento». Salmos 23:4. Estas palabras nos enseñan que la presencia de Dios no elimina los desafíos, pero sí cambia nuestra percepción de ellos. Su vara, símbolo de corrección, y su cayado, herramienta de guía, son recordatorios constantes de que no estamos solos. La seguridad que proviene de esta verdad no es una garantía de ausencia de problemas, sino la certeza de que los problemas no tendrán la última palabra. En Romanos 8:37, Pablo afirma: «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Ser más que vencedores no implica evitar las pruebas, sino superarlas con la confianza de que Dios está obrando incluso en las circunstancias más difíciles. Este conocimiento nos da la fortaleza para caminar con esperanza, sabiendo que su propósito prevalecerá. La fe en Dios como nuestro pastor nos invita a adoptar una perspectiva eterna. Nuestras vidas en esta tierra son solo una parte de la historia completa que Él está escribiendo. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo describe nuestras dificultades como ligeras y momentáneas en comparación con la gloria eterna que producen. Este enfoque nos ayuda a soportar las pruebas con paciencia, sabiendo que cada momento está trabajando para un bien mayor, que muchas veces no podemos ver en el presente. La confianza en este propósito eterno nos da la capacidad de perseverar sin caer en el desánimo. El Salmo 23 también resalta la provisión constante de Dios, incluso en los tiempos de necesidad. La frase «nada me faltará» no promete que siempre tendremos todo lo que deseamos, sino que nunca careceremos de lo que realmente necesitamos para cumplir su voluntad. En Filipenses 4:19, Pablo asegura: «Mi Dios suplirá todas sus necesidades, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús». Esta provisión incluye tanto lo material como lo espiritual, dándonos fortaleza, sabiduría y paz para cada situación. La idea de no temer porque Él está con nosotros es una declaración que cambia completamente nuestra forma de ver el mundo. En Isaías 41:13, Dios dice: «Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré».
Estas palabras nos invitan a depender totalmente de su guía y a confiar en su presencia constante, incluso en medio de las pruebas más intimidantes. Saber que Él está a nuestro lado nos permite enfrentar cada día con valentía y gratitud. Vivir con esta comprensión nos transforma, no solo internamente, sino también en la forma en que interactuamos con el mundo. Cuando experimentamos la paz y la seguridad que provienen de confiar en Dios como nuestro pastor, se convierte en un testimonio que otros no pueden ignorar. Nuestra confianza en su cuidado, incluso en las adversidades, refleja su gloria y su poder ante quienes nos rodean. Este testimonio no solo fortalece nuestra fe, sino que también inspira a otros a buscar esa misma relación con Él. El Salmo 23:1 no es solo un versículo para memorizar, sino una verdad para vivir. Nos llama a rendirnos completamente al cuidado de Dios, a descansar en su guía y a confiar en su provisión. En un mundo lleno de incertidumbre, este versículo es un ancla que nos mantiene firmes. Al vivir bajo su cuidado, encontramos una libertad que nada ni nadie puede arrebatarnos. Esta libertad nos permite caminar sin temor, sabiendo que nuestra vida está en las manos del Pastor perfecto, quien siempre es fiel para guiarnos, protegernos y llevarnos a su propósito eterno. El Salmo 23:1 nos ha guiado a través de un viaje espiritual profundo, revelando una verdad tan poderosa que, al comprenderla plenamente, transforma cada aspecto de nuestra existencia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es solo un versículo para tiempos de necesidad, es una declaración de identidad y un recordatorio constante de quién es Dios y quiénes somos en Él. La conclusión de este mensaje nos lleva a reflexionar en algo fundamental y, quizás menos evidente, el impacto de vivir bajo la completa conciencia de su soberanía, no como un refugio momentáneo, sino como una forma de vida que redefine nuestra perspectiva, nuestras relaciones y nuestro propósito en el mundo. El Salmo 23 no solo describe un cuidado individual y protector, sino que también traza un modelo de cómo ese cuidado fluye a través de nosotros hacia los demás. Vivir con la certeza de que el Señor es nuestro pastor no nos aísla de las responsabilidades del mundo. Al contrario, nos equipa para ser agentes de transformación en Él. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama la luz del mundo, y esta luz no proviene de nuestras habilidades o esfuerzos, sino de reflejar su cuidado y provisión en nuestra vida diaria. Al adoptar plenamente esta verdad, no solo somos receptores de su amor, sino también conductos de su paz, su guía y su provisión para quienes nos rodean. Esta conciencia nos lleva a una fe activa que trasciende la pasividad de simplemente recibir. Así como el pastor guía a las ovejas hacia pastos verdes, su intención para nosotros no es mantenernos en un solo lugar, sino llevarnos hacia una relación más profunda y significativa con Él y con los demás. La vida cristiana no es un destino, es un viaje continuo de transformación que afecta todo lo que tocamos. En Efesios 4:1, Pablo exhorta: vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Esto implica que nuestra confianza en su cuidado nos impulsa a actuar, a movernos en dirección a lo que Él ha diseñado para nosotros, no como una obligación, sino como un acto de adoración. Además, comprender esta verdad nos invita a reevaluar cómo percibimos el tiempo y las oportunidades. Muchas veces vivimos atrapados en la preocupación por el futuro o la lamentación por el pasado, perdiendo de vista que el cuidado del pastor es una realidad constante en el presente. En 2 Corintios 6:2, Pablo declara: ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Vivir bajo la protección del Señor significa también abrazar el presente como el escenario perfecto donde su obra se manifiesta. Cada momento se convierte en una oportunidad para experimentar su fidelidad y para responder con gratitud y obediencia. El impacto de esta verdad
también redefine cómo enfrentamos las relaciones humanas. Saber que el Señor es nuestro pastor y que nada nos falta nos libera de las expectativas irreales que muchas veces colocamos sobre los demás. En lugar de buscar que otras personas llenen vacíos que solo Dios puede satisfacer, somos llamados a amar y servir desde un lugar de plenitud. Esto elimina las raíces de la comparación, la envidia y el resentimiento, permitiéndonos reflejar su amor de manera genuina. En Colosenses 3, 12, 14 se nos exhorta: revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Este llamado no es solo una instrucción ética, sino una consecuencia natural de vivir bajo su cuidado. Otro aspecto que surge de esta comprensión es el valor de la quietud en un mundo que constantemente exige movimiento. En un tiempo donde el ruido y la prisa parecen ser inevitables, el Salmo 23 nos invita a reposar en la certeza de su presencia. El pastor no solo guía a las ovejas, también las lleva a descansar. En Isaías 30:15 se nos recuerda: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fortaleza. Esta quietud no es inactividad, sino una confianza profunda que permite actuar con sabiduría y propósito. Es un descanso activo, una seguridad de que nuestra vida no está determinada por nuestras circunstancias, sino por la soberanía de aquel que nos guía. La conclusión de este mensaje no sería completa sin reflexionar sobre el impacto eterno de vivir con esta conciencia. El Salmo 23 no termina con la protección en esta vida, sino que apunta hacia una realidad eterna: y en la casa del Señor habitaré para siempre. Estas palabras no solo ofrecen consuelo sobre nuestro destino final, sino que también nos invitan a vivir con una perspectiva celestial aquí y ahora. En Filipenses 3:20, Pablo afirma: nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde anhelamos el recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Esto significa que nuestra vida terrenal no es el objetivo final, sino una preparación para una comunión eterna con Él. Vivir bajo su cuidado nos permite experimentar un anticipo de esa eternidad, un destello de lo que significa habitar en su presencia sin interrupción. Este entendimiento nos lleva a la adoración. Reconocer al Señor como nuestro pastor nos invita a responder con gratitud, no solo por lo que Él hace, sino por quién es. En Hebreos 13:15 se nos exhorta: por medio de Jesús, ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra adoración no se limita a palabras, sino que se manifiesta en cada acción, pensamiento y decisión alineados con su voluntad. Adoramos cuando confiamos, cuando obedecemos y cuando permitimos que su luz brille a través de nosotros en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Finalmente, vivir bajo esta verdad nos llena de un gozo inquebrantable. No un gozo superficial basado en emociones pasajeras, sino un gozo que brota de la certeza de que estamos en las manos del pastor que nunca falla. En Nehemías 8:10 se declara: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este gozo nos sostiene en los días oscuros y nos impulsa a caminar con valentía, sabiendo que el propósito de Dios para nosotros es bueno, perfecto y eterno. El Salmo 23:1 no es solo un versículo para momentos de consuelo, es una declaración de vida que nos invita a caminar en una dimensión espiritual completamente transformada. Vivir con la plena comprensión de esta verdad nos permite avanzar con confianza, amar con libertad, descansar en su paz y adorar con todo nuestro ser. Este versículo nos recuerda que, bajo su cuidado, no solo somos protegidos, sino también llamados a ser portadores de su luz
y agentes de su propósito eterno. Así, nada ni nadie puede lastimarnos, porque nuestra vida está firmemente sostenida por el pastor que nos guía hacia su gloria.